Vamos a dar inicio. Podemos comenzar a grabar. Vamos a esperar que se sigan sumando gente. Vemos que tenemos algunos asistentes más en sala de espera y en unos minutos vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a la jornada de apertura de la Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social del Área Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Les damos la bienvenida formalmente a todos los aquí presentes. Mi nombre es Alejandro Casalis, soy el secretario académico de la Maestría, y en esta ocasión nos acompaña para llevar adelante esta actividad académica el doctor Daniel García Delgado, que es director del área Estado y Políticas Públicas y de la Maestría. Nos acompaña también Agustina Gradín, coordinadora académica de la Maestría, y Cintia Ferrari Mango, Estefanía Essenhoff, integrantes del área Estado y Políticas Públicas, y centralmente, y a quienes les agradecemos por su generosidad, a los especialistas que van a compartir este panel de apertura. Me refiero a Marita González, docente, investigadora, especialista en temas de empleo y trabajo y docente de la Maestría, y me refiero a Martín Burgos, especialista en temas de economía política internacional y también un colaborador cercano en las actividades del área Estado y Políticas Públicas. En este primer momento, y en todo caso les cuento cómo vamos a organizar la actividad en el día de hoy. También están presentes algunos profesores de la Maestría. Lo estoy viendo al profesor Nerio Neirotti, lo estoy viendo a Salvador Tiranti, a Verónica Soto. Agradecemos su participación. Les decía entonces, voy a comentarles cómo vamos a organizar la jornada de hoy, y la vamos a organizar en 3 momentos. Un primer momento en el cual el doctor Daniel... Les pedimos por favor cerrar los micrófonos, muchas gracias. Decía entonces, un primer momento donde el doctor Daniel García Delgado va a brindar las palabras de apertura, bienvenida, y un encuadre o un marco general propio de la Maestría. Va a compartir ese encuadre con ustedes. Un segundo momento en el cual nuestros especialistas invitados, Marita y Martín, van a trabajar sobre la temática de empleo y la temática, digamos, económica y de desarrollo económico, y vamos a después tener una ronda de preguntas, y un tercer momento exclusivo para los alumnos de la Maestría, donde les vamos a pedir que se queden conectados porque les vamos a contar algunos aspectos que hacen a la dinámica de cursado que iniciamos en el día de hoy. Así que con esta presentación y esta bienvenida, y agradeciéndoles la confianza en el área Estado y Políticas Públicas para haberse sumado a nuestra Maestría, le doy la palabra al doctor Daniel García Delgado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Me toca a mí dar también una bienvenida a todos y todas a la clase inaugural de la Maestría Políticas Públicas para un Desarrollo con Inclusión Social. Y también reafirmo el agradecimiento a todos y todas los asistentes, los investigadores, docentes que me acompañan. Y pensamos en dar esta clase inaugural con un tema que tuviera que ver con una tensión del desarrollo y las políticas públicas entre la coyuntura y la pospandemia, algo así como la coyuntura y el mediano plazo, que deberían trabajar articuladamente. Entonces, algunas ideas para fundamentar esta clase inaugural de la Maestría. Podríamos empezar por su historia, ¿no? O sea,
pasa el tiempo, la maestría empezó en el 2200, en 2010, comprometida con la temática de historia y las políticas para analizar el desarrollo inclusivo. No fue una decisión tan sencilla, porque en ese momento estaba en debate sobre si el desarrollo que impulsaba el gobierno de los Kirchner debía llamarse inclusivo, que entren todos, o de equidad, de acuerdo a la terminología de la CEPAL. Fue un debate que fue creciendo, finalmente me parece que se fue incorporando tanto en la opinión pública y en la academia la idea de lo inclusivo, y estos gobiernos efectivamente impulsaron un Estado orientado por derechos, por el desarrollo inclusivo, una suerte de interés general, potenciando fuertemente el empleo y el mercado interno. Asimismo, se modificó el sistema de prestaciones sociales, garantizó a sus ciudadanos tanto universalizar algunos programas de asistencia, como controlar otros dirigidos a grupos sociales no absorbidos por el mercado de trabajo formal. Bueno, también está el tema de la estatización de la previsión social. No es el momento de desarrollar todas las innovaciones que se generaron en esos años, y para pasar un poco al segundo momento, que fue la crisis de un modelo que nosotros creíamos que tenía mucho de sustentabilidad y de prolongación en el tiempo, tal vez con una intersección de la clásica restricción externa, que significa la crisis de divisas, cuando empieza altos crecimientos, también empiezan alta grado de importaciones y la necesidad de dólares para pagar la energía que se importaba y las importaciones, y también presiones de tipo interno del lawfare, internacionales, regionales, la presión de Estados Unidos para reconfigurar una zona que se le había ido de las manos durante los años de preocupación por Medio Oriente, y volcar la región hacia más derecha, y nos encontramos con el retorno de un neoliberalismo tardío, llamamos nosotros, donde la maestría se basaba en el concepto de desarrollo inclusivo, y en esta propuesta neoliberal desaparece el concepto de desarrollo, por supuesto de la inclusión, y se cuestiona también la idea del Estado en favor del mercado, de la desregulación, de la apertura, casi una contrafigura de lo que todos estábamos enseñando en la maestría, y en cambio del desarrollo presupone una idea de impulsar una modernización, estimular más el individualismo emprendedor, abrir la apertura financiera, supuestos o políticas públicas que deberían dar en el supuesto a una lluvia de inversiones externas, en la credibilidad de que una orientación tan en consonancia con el poder y el sistema financiero internacional generaría crecimiento. La verdad que en este escenario donde la capacidad tecnológica, la inteligencia artificial, los trolls, el big data, generaban elementos novedosos y que daban a pensar, junto con situaciones de cambio mundial como el Brexit, la emergencia de Trump, este aislacionismo duro, neofascista, desaparece, pensábamos en una eventual hegemonía neoliberal, prolongada por su capacidad de constituir sentido común en la sociedad, un sentido común que a veces los intereses objetivos
eran desplazados por subjetividades construidas mediáticamente. Y ese temor de que además había una persecución política de los principales líderes principales del kirchnerismo, nos generaban un cierto temor de cuáles eran las fórmulas de determinación de un modelo de estas características, y si no estábamos frente a una hegemonía que iba a durar más de 4 años. Y también nos preocupaban las dificultades que tendríamos para sostener nuestro enfoque intelectual, teórico, de desarrollo inclusivo y de Estado, un promotor o activo, frente a este fuerte énfasis en la economía neoclásica, el emprendedurismo y el individualismo. Pero frente a estos temores, la historia no fue así, porque después del 2017, en que justamente gana las elecciones el gobierno, sobrevino esta imprevista, en algún sentido, crisis financiera, de falta de apoyo de ese sistema financiero internacional, porque no veían la capacidad de pago por parte del gobierno, aparecía una inflación incontrolable, se da el cierre de los mercados internacionales y la apresurada y llamada al Fondo Monetario Internacional como un salvataje de último momento, junto al malestar social que empezaba a expresarse en la sociedad. Recuerdo las movilizaciones de protesta por la ley de previsión social, y un poco más tarde, lo que ahora se llama Frente de Todos, comenzó a diseñar una nueva estrategia política, una nueva concepción de la política. Gana las elecciones de las PASO de 2019 y recupera el gobierno del Frente nuevamente la importancia del Estado como promotor del desarrollo, un Estado presente, con una ética del cuidado. Recordemos que rápidamente se inicia la primera ola de COVID y busca impulsar un modelo de desarrollo productivo con valor agregado, con articulación de mercado interno, fortalecimiento del mercado interno y exportaciones, y tal vez con una visión más concertadora, con sectores sociales, movimientos, pactistas, tal vez trasuntando aquella idea de Cristina Fernández de Kirchner en su libro, sinceramente, de que la política no lo puede todo, y en el fondo buscando la instauración de un nuevo contrato social. Bueno, hoy inicio de esta maestría, nos encontramos en este 2021 complejo e incierto, porque luego de haber atravesado la primera ola pandémica, que fue un acontecimiento, un parteaguas histórico, donde probablemente ya nada sería igual, en estas últimas semanas se inicia la segunda ola de la pandemia del COVID-19, con lo que despierta una fuerte incertidumbre, los posibles problemas de vacunas, restricciones, de acuerdos o no políticos, sobre si las PASO deben hacerse o no, etc. Hay un inicio de segunda ola turbulento. Y en un año, y acá sí estamos tratando de considerar el corto plazo, muy significativo para este nuevo modelo de desarrollo y de sociedad, antitético al que se intentó imponer en los anteriores 4 años, en donde se ponen en juego, en estas elecciones de mediano término, la continuidad y profundización de un rumbo gubernamental que apunta a reconstruir un país en base al trabajo y en base a una mejor distribución del ingreso y una mayor incorporación de ciencia técnica en la producción, o su cuestionamiento y dilución.
En caso de perder, sería, o en caso de ganar, mejoraría sus posibilidades al ganar los escaños que necesita tanto en diputados o en senadores de la provincia para generar salir de una situación de ripio en el Parlamento donde toda ley es, al no tener mayorías en diputados o en senadores de la provincia, es judicializada, problematizada, es un camino complicado. Y este cuestionamiento del rumbo podría llevar nuevamente al péndulo del ciclo stop and go, lo cual no es extraño en nuestro país y en la región, ¿no? Esta idea de modelos antitéticos que se alternan como una suerte de empate hegemónico, como diría Portantino, que no terminamos de resolver y de hacer un modelo sustentable. Realidades de discontinuidad, de falta de sustentabilidad, que también han tenido los países de la región, o algunos, los más recientes, o rebeldes a los dictum de las élites locales y la agenda de Estados Unidos, han sido más recientemente México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, etc. Bien. Por eso creo que es en el fondo un desafío histórico, si efectivamente vamos a lograr superar esta tensión y este movimiento cíclico de siempre volver, de avanzar como el mito de Sísifo, de subir la piedra a la montaña y se vuelve a caer, y tener que volver a empezar, o efectivamente logramos hacer sustentable no solamente económica, la economía del país, sino la política, lo social, una sociedad más integrada, y hasta una sustentabilidad ambiental. Es una demanda nueva que emerge en los últimos años ante la crisis ecológica, civilizatoria de la casa común. Bien. Por eso, en esta inauguración de Mesía, queremos adentrarnos en algunos de los desafíos de las políticas públicas, donde, como decíamos, se conjuga la coyuntura de un gobierno que la planta en términos de vacunación, reactivación y unidad, y al mismo tiempo la visión de mediano plazo de reconstrucción del país, de resolver el problema de generar crecimiento. En ese sentido, estos problemas ya más estratégicos, estructurales, yo quisiera hacer alguna breve mención a los mismos para ver la complejidad de la articulación que tiene un desarrollo productivo, inclusivo, con valor agregado, en nuestros días, en un mundo muy turbulento y de cambios geopolíticos también. Uno de esos desafíos es el futuro del trabajo en el marco de la cuarta revolución industrial. O sea, como ustedes saben, desde la financiarización de mediados de los 70, se han ido perdiendo empleos dignos o formales, industriales, y se ha aumentado, hasta hoy tenemos 10 millones de personas en la informalidad. ¿Cómo se recupera el empleo formal con derechos? Porque al desaparecer esto se generan sociedades desiguales, con fuerte desempleo joven. ¿Cuál sería la nueva agenda de políticas de trabajo y empleo para una estrategia de mediano plazo? Y donde la inclusión, a diferencia tal vez del modelo kirchnerista anterior, no está siendo vista ya solamente como subsidiar a todos los que tienen carencias o demandas, como la UH, sino como generar empleo de alguna forma, o formalizar de alguna forma el valor real que aplica la economía popular o los sectores informales e independientes,
para generar inclusión o desarrollo de justicia social. Entonces, este parece ser un tema clave, cómo generar empleo en el marco de una cuarta revolución industrial, que en general las revoluciones sociales en un primer momento generan desempleo. Dos, también podemos mencionar el interrogante de cómo conciliar desarrollo con cuidado medioambiental. Extractivismo, considerando la crisis ecológica actual, y si ustedes ven todas las políticas que en los países desarrollados, desde Estados Unidos, la Unión Europea, China, están yendo hacia economías verdes, hacia electromovilidad y hacia un cuidado mayor del medio ambiente, así como de la salud y de la armonía con la naturaleza, en unas sociedades que viven en gran medida sus divisas del extractivismo y además donde tenemos conflictos ambientales muy presentes, lo de Chubut, muy reciente, cómo evitar la degradación de la biodiversidad, los de montes por el avance de la frontera agrícola, o cómo regular inversiones de grandes empresas y favorecer estrategias productivas desconcentradas regionalmente y también impulsar las pymes. Como ven, son todas tensiones de objetivos que a veces parecen contradictorios en sí mismos, y cuáles son sus puntos de conciliación, forman parte de la elaboración de las políticas públicas, del rol del Estado y su articulación con la sociedad civil. También, y esto está vinculado, ¿qué nuevas capacidades debe desarrollar el sistema educativo, más allá de las actuales de la presencialidad sin contagio? ¿Cómo mejorar la calidad de la educación e incorporar dentro de la enseñanza primaria, secundaria, superior, los aspectos más tecnológicos y productivos que demanda esta época, ¿no? Es como si dijéramos, si está en crisis la paideia, y paideia se llamaban los ideales de la educación griega, digamos. ¿Cuál es la paideia del siglo XX en la educación? ¿Y cuál es aquella que parece exigir una dimensión tecnológica, científica, mucho más alta que en la anterior? Entonces, si la figura de un Estado educador está ligada al proceso de configuración de los sistemas educativos para la expansión de la escolarización y el ascenso social, así lo entendimos todo en el siglo XX y hasta el 2015, podría decirse que la expresión de sistemas educativos se transformó en un concepto racional predominante de la escolarización para la capacitación, la inserción en la sociedad y el ascenso social. El neoliberalismo en los últimos 4 años cuestionó esta concepción de educación pública, devaluó el concepto de servicio público como algo de segundo y lo puso en cuestión como un elogio de la incertidumbre o en todo caso educar para el emprendedurismo, o sea, la salvación por sí mismo, ser empresario de sí mismo y no depender tanto del Estado o de la educación como clave de los derechos que eran debidos a los individuos, a los ciudadanos. Entonces, también podemos interrogarnos qué sectores productivos, estratégicos son los que habría que impulsar. ¿Es el INVAP o es la agroindustria? ¿Qué política industrial tendremos? ¿Y cuál será el perfil productivo de un país que requiere generar una etapa industrial? Cuando apostamos a la industrialización,
pero a diferencia tal vez de etapas anteriores, donde o era lo agrario o lo industrial, debemos conciliar ambas dimensiones, lo agroindustrial y la industrialización, pero 4G. Y eso supone mayor valor agregado a todas las exportaciones, no solo a las agrarias, y a la vez superar otra de las contradicciones del pasado ciclo, contraponer mercado interno y mayor consumo de sociedad con orientación a la exportación. Ambos objetivos serían a conciliar de alguna manera. O sea, estamos tratando de conciliar opuestos que en el pasado se consideraban una cosa o la otra. Y de corto, mediano plazo, como contradicción que observamos todos los días en los medios, es cómo resolver la reestructuración de una deuda externa sin complicar ese futuro. Bueno, la deuda externa, en los términos que está planteada por el macrismo y el modelo, el framework de facilidades extendidas del FMI, podría resolver algunas cuestiones de muy corto plazo, primero, segundo, tercer año, pero volvería con una carga de pagos de endeudamiento muy alto para los gobiernos que suceden actuales. Entonces, hay una difícil debate dentro del gobierno en relación a si qué aceptar o no de un FMI que se muestra flexible en algunas condiciones y en otras no, y que son cuestiones técnicas que se articulan con cuestiones políticas, generan internas del gobierno y también búsqueda de acuerdos más amplios, como esa iniciativa de Máximo Kirchner de involucrar a la oposición más dialoguista en un acuerdo bipartidista de presión al fondo sobre una extensión en los años en que se debería pagar la deuda externa, no 10, sino 20 años. Realmente o no, pero digamos, una cuestión que nos pesa en términos de los problemas de desigualdad, justicia, sociedad, cómo resolver la actual cuestión social, cómo lograr un control de precios que permita mejora del ingreso, un ingreso que viene perdiendo en los últimos 4 años un 20% todos los asalariados, o que lleva incluso más, junto con el aumento de la pobreza y la desigualdad. Si vemos, para darnos cuenta de la canasta de pobreza e indigencia alcanzada por un hogar tipo metropolitano de 4 miembros, es 60.000 pesos y 25.000 la indigencia, respectivamente. En ese sentido, los números nos preocupan, puesto que el salario medio de la economía no alcanza los 60.000. El salario que más se repite es de 45.000. Estamos generando empleos pobres. Y al mismo tiempo no estamos controlando hoy la inflación, que en los últimos años apareció con el 4%, con lo cual esta cuestión no solamente es una cuestión de corto plazo y casi electoral, sino de mediano plazo. ¿Cómo resolver el problema de la desigualdad? ¿Cómo mejorar la distribución del ingreso sin generar más inflación o generando un sistema productivo que haga más sustentable la generación de empleo de calidad con un crecimiento exportador? Y finalmente, me parece, para pensar que la metodología también que utiliza la maestría no es de vincular lo nacional de lo regional, de lo global, en donde las cuestiones nacionales no son independientes de cómo se está moviendo la región o cómo se está moviendo el mundo, cómo generar una inserción social internacional
distinta al abrirnos al mundo, salir del aislacionismo que propuso Macri y entrar en la agenda de Estados Unidos, que prácticamente se sintetizaba volver a reconstruir el patio trasero, y cómo generar una inserción de la Argentina, que a su vez tiene que intentar ser la regional, más autónoma, en que articula progresismo del Grupo de Puebla, o de esta idea de alianza con México, la CEPAL, el Mercosur, y de cierto pragmatismo, ¿no? Como vieron en el debate de los 30 años de Mercosur y la discusión entre la calle Pou y nuestro presidente. Como también la salida del Grupo de Lima es una señal positiva de buscar una mayor soberanía frente a los dictums de la OEA y de los Estados Unidos, que buscan fuertemente homogeneizar con fuertes sanciones sobre Venezuela y un continente que responda totalmente a su agenda y a sus intereses. Bueno, en ese modelo no nos desarrollamos e involucionamos. ¿Cómo salimos de eso? En un mundo que a su vez está en un conflicto geopolítico, en donde Estados Unidos intenta recuperar su hegemonía frente al sur global o frente a un conflicto muy fuerte y más aún, más declarado en Biden que en Trump, contra China, Rusia, Irán, Venezuela y otros países que quieren tener una autonomía y una concepción del orden global distinta. Bueno, todo esto, si fuera poco, no es menor el desafío de este año y del mediano plazo tener una oposición que carece casi de una propuesta alternativa o que busca más bien polarizar, que busca generar desánimo en la población diciendo todo esto no anda, no avanza. Fíjense la trayectoria de las vacunas, ¿no? Primero el negacionismo, el terraplanismo, después el envenenamiento, después que no alcanza, digamos, como una lógica en donde la oposición y la negación de cualquier tipo de política pública que encare el gobierno estratégica se niega en el sentido de generar una pérdida de esperanza en la política y construir un sentido común antipolítico, individualista, a través de los medios, que es la subjetividad que le es favorable para generar una construcción de una coalición política de derecha que nuevamente pueda avanzar. Bueno, yo no me paso, pero se me va a pasar. Sí. Estos son algunos de los interrogantes que se plantean este año en una coyuntura, como vemos, difícil, tanto en el corto como en el mediano plazo, pero para explicitar o dar alguna claridad a algunos de estos desafíos, tenemos dos expositores de excelencia, Marita y Martín, que abordan temas del futuro del trabajo y la estrategia del crecimiento actual, que nos plantean la coyuntura y el mediano plazo, y temas que son necesarios para superar estos desafíos. Esperemos que disfruten de estas exposiciones y vean todo el inmenso trabajo que hay por delante, tanto para la maestría, en las materias, en los seminarios, en los trabajos de grupo, en el replanteo tanto teórico práctico de las políticas públicas, del desarrollo que nos muestra este año pandémico, y al mismo tiempo en el Estado y en la gestión de la política pública. Así que con esta invitación a los expositores quisiera dar como inaugurado de alguna manera la maestría de políticas públicas
para un desarrollo inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por sus palabras. Le vamos a dar entonces la palabra a los especialistas invitados para este panel. Le vamos a dar primero la palabra a Marita González. La voy a presentar brevemente para quienes no la conocen. Marita es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina, profesora titular de Sociología del CBC y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA y docente de la Flaxo y de la UMET, asesora de la Secretaría Internacional de la CGT, representante en el Mercosur por la Confederación General del Trabajo en los Organismos Sociolaborales y secretaria técnica del Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Participa en la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo y es co-chair en la Alianza Global para la Eficacia al Desarrollo, coordinadora de la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030, autora de diversos libros sobre trabajo decente, Agenda 2030, así como sobre heterogeneidad productiva y precarización. Los trabajos de investigación en el campo profesional se aplican a la sociología del trabajo, así como a la teoría y práctica de las relaciones internacionales, y vale agregar que es profesora titular de uno de los seminarios optativos que componen nuestro programa de estudio. Así que Marita, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración y te damos la palabra. Muchas gracias, Agustina. Bueno, bienvenidos a la nueva cohorte. En primer lugar, agradecer tanto a Daniel por la invitación como director de la maestría, Alejandro, a vos también, Agustina, y ya aprendí que hay que traducir el CV cuando, digamos, porque fue larguísimo eso, ¿no? Y sobre todo porque no dicen las cosas principales, que, digamos, los hijos, los nietos, esas cosas. Así que bueno, bienvenidos a todos y todas los nuevos estudiantes de la maestría. Creo que Daniel nos ha dado muchos desafíos, y de hecho lo escribían muchas de ustedes en el chat, digamos, cuántos desafíos, y claramente no vamos a encontrar todas las respuestas, porque de hecho esto es una construcción colectiva, y en esa construcción colectiva mucho van a tener para decir ustedes, tanto en el trabajo y en la construcción del conocimiento, como también lo van a hacer en sus tesis de maestría, y formular seguramente algunas respuestas, no todas, nunca están todas las respuestas, sino más bien nuevas preguntas, en lo que va a ser la finalización y el trabajo conjunto que harán con sus profesores, con sus tutores, y me cuesta solo todo inclusivo porque se hace más largo, pero tutores, tutoras, pero bueno, la idea sería que seguramente vamos a trabajar todos juntos para que lo podamos ir desarrollando nuevas preguntas y nuevas respuestas. Y en ese desafío que nos planteaba Daniel, Daniel hablaba en esta idea de la cuarta revolución industrial, y un poco esa era cómo íbamos a iniciar esta exposición, tratándola de hacer lo más escueta que pueda, pero es difícil. Es cierto que nosotros vamos a trabajar, y seguramente hay muchísima documentación que trabaja sobre cuál es la industria 4.0, cómo esta nueva revolución tecnológica, como decía Daniel, en un inicio puede generar un alto grado de desempleo, pero más que desempleo también lo que genera es una reorganización del trabajo, una reformulación de la forma en que trabajamos, y sobre todo un desplazamiento de determinadas actividades hacia nuevas actividades. Entonces los sistemas cibernéticos, lo que tiene que ver con la impresión 3D, la realidad aumentada, el cloud computing, la logística 4.0, que son elementos nuevos que aparecen en esta economía 4.0, la digitalización, hace que en principio lo que observamos es que se están borrando completamente las fronteras de las empresas, y esto no es nada novedoso, que la tecnología redefine las habilidades, y decía Daniel, bueno, ¿cuál es la nueva paideia del siglo XXI? Y claramente lo que hay es una tendencia, o por lo menos se observa una tendencia,
a que se requiera en esta idea de formación para la producción o formación para la economía actual, habilidades cognitivas avanzadas, habilidades socioconductuales. Vamos a necesitar mucha más capacidad de adaptación, esto que se suele plantear como la resiliencia, combinaciones de habilidades que antes, esperen que voy a descartar algo, si no aparecen, ¿vieron? Cuando uno quiere hablar, aparecen todas nuevas elementos en la computadora. Aparece una idea de que el empleo industrial se está desarmando y que vamos hacia una economía seguramente de servicios, una economía altamente tecnologizada. Y eso es el primer mito que nosotros tenemos que observar. Lo primero que decimos es que el empleo industrial lo que hay es un desplazamiento. En realidad cae en Europa, cae en Estados Unidos, pero en realidad se reconstruye en Asia. Y entonces no podemos decir que hay una terciarización en términos de que vamos hacia una economía de servicios, una economía digital, sino que también hay una reformulación geopolítica, y en esa reformulación geopolítica es interesante lo que decía Daniel. Bueno, ¿cuál es nuestro papel en la integración productiva en el ámbito de América Latina en general, pero también en nuestro barrio chico, que son nuestros vecinos del Mercosur, y sobre todo en este análisis que hacía de, bueno, cuál es el balance y la perspectiva luego de 30 años que conformamos este proceso de integración regional. El tema de la digitalización, la automatización y adaptación tiene algunos elementos novedosos. No es la primera vez que observamos un cambio hacia una mayor tecnología, hacia una mayor aplicación y automatización de los procesos productivos, pero lo que sí hay es actualmente una mayor interacción persona-máquina. Antes había una separación más importante en lo que tiene que ver con el uso de las máquinas y el trabajo humano, y hoy en realidad hay una complementariedad en el propio proceso productivo, una comunicación inmediata de los datos, pero también hay atributos inherentes de un proceso de mayor valorización, y en esto de las cadenas de valor que también hablaba en la primera exposición de Daniel. Esta aplicación hace que generalmente tengamos una hibridación del mundo físico con el mundo digital, una robótica que aparece como una robótica colaborativa, y es uno de los elementos que trabajamos a lo largo de la maestría, y esto genera, digamos, detractores de lo que es la economía 4.0, y también obviamente fanáticos, y sobre todo en el ámbito empresarial, digamos, una idea de que hay muchas más ventajas en materia de eficiencia, en materia de flexibilidad, en que hay una serie, digamos, lo que decíamos, producción en serie. Ahora la serie de producción es mucho más corta y más rentable, que se puede hacer análisis de datos en tiempo real, y que eso genera una mayor productividad del trabajo, pero también una mayor, digamos, destrucción de empleo. Eso genera también un mantenimiento muy predictivo de los equipos de producción, y entonces en esos elementos o en esos atributos lo que hace el sector empresarial, y seguramente los que están más fanatizados con la industria, generan una perspectiva positiva. Como contrapartida encontramos las desventajas: un elevado riesgo a la obsolescencia tecnológica muy rápidamente, una alta dependencia tecnológica, y acá el desafío es saber, bueno, se hablaba de ciencia y tecnología y de cómo se ha vuelto a un desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina luego de un parate muy importante de 5 años, que eso en materia de ciencia y tecnología, en investigación aplicada, es muy importante, porque generalmente hay una obsolescencia tecnológica tan rápida que hace que perder 5 años en materia de inversión tecnológica genera que quedemos rezagados respecto a la productividad, quedemos rezagados en las cadenas de valor. Y acá hay una de las desventajas o peligros que genera la economía 4.0, y es el sesgo que tiene la nueva digitalización del trabajo, porque todo está basado en los algoritmos, y lo que tenemos que decir
como vamos a observar a lo largo de la maestría, es que los algoritmos no son elementos neutrales, sino que claramente todo algoritmo es político, en términos de que hay un sesgo de género, hay un sesgo de edad, etario, hay un sesgo étnico, hay un sesgo de identidad autopercibida. Cuando vemos a los trabajadores como los riders, como los trabajadores de, digamos, que observamos en las bicicletas o en el Uber o en Didi, lo que pensamos es que, bueno, eso se hace con algoritmos que claramente aparece, digamos, como una asignación neutral, y la verdad es que no. Hay una asignación que deja de lado y que siempre posterga, en primer lugar, a la mujer, en segundo lugar, a los jóvenes, en tercer lugar, a la cuestión étnica, digamos, y racial. Y esto es importante decirlo, es decir, el algoritmo también define, así como lo vemos cuando vemos un Twitter o cuando lo vemos cuando vemos un Instagram, también es claramente discriminatorio a la hora de la producción y de la generación del empleo. Y también hay un gran peligro en materia de lo que hace a la privacidad y sobre todo en materia de empresa al tema de la tributación. Lo que observamos en estas mega empresas es que en realidad hay un riesgo muy importante de lo que tiene que ver con la triangulación y con la evasión y elusión de impuestos. Uno de los elementos centrales en América Latina es que siempre decimos es la región más desigual del mundo. Cuando hablamos de desigualdad en América Latina, en realidad estamos diciendo no que no recibe la cooperación que debería recibir desde los países desarrollados, y en eso seguramente Martín podrá, más especialista en cooperación, podrá desarrollarlo mucho más, sobre el 0.7 que establecen los países desarrollados para los países en desarrollo, sino que en América Latina en realidad no requeriría cooperación internacional si tuviera un buen régimen de tributación y de poder, digamos, no hacer, digamos, de impedir la evasión fiscal de las grandes empresas. Esto es un elemento importante a la hora de la movilización de los recursos internos y para pensar, como decía Daniel, cuáles son los desafíos para lo que la forma de Argentina y de América Latina en el mundo y la forma que nos va a dar, digamos, esta post-pandemia y sobre todo qué sectores son los que van a generar el empleo del cual está hablando Daniel en los próximos tiempos. Cuando uno analiza, por ejemplo, en esta realidad mutante del trabajo, los informes del Banco Mundial de solamente hace 1 año y medio decía, por ejemplo, que el empleo se iba a dar en turismo. Piensen lo que ha pasado con la pandemia. O sea, solamente el primer elemento era todo el empleo iba hacia el turismo. Digo, bueno, la verdad es que uno de los mayores impactos más fuertes y que va a durar durante varios años ha sido en el sector turismo. Digamos, de hecho, uno de los planteos del Banco Mundial es que Argentina debía fortalecer el elemento del turismo porque, digamos, tenía características naturales y también de recursos humanos para poder desarrollar una mejor participación del PBI del turismo, el PBI en la Argentina. Y sin embargo, lo que observamos es que eso claramente quedó congelado por algo que efectivamente es invisible, que tiene que ver claramente con el cambio climático y con el uso y abuso que hemos hecho de la naturaleza y de nuestra relación con el ecosistema, pero que nos impacta no solamente a nosotros, sino a nivel mundial, pero también el planteo del Internet. Se decía, bueno, ojo que va a ocurrir, digamos, un gran desarrollo en el trabajo en los primeros años, pero que luego iba a haber un desplazamiento de esos empleos. Bueno, hoy con la educación a distancia, con la educación vía Zoom, como estamos en este momento, también deberíamos rever esos documentos que planteaba el Banco Mundial. También decía que la salud, que en materia de salud era claramente uno de las ramas de actividad, de las áreas de actividad que iba a haber mayor desarrollo y que se iban a necesitar 80 millones de empleos en materia de salud, sobre todo en cuidados de personas mayores, en cuidados de niñez, en lo que llamamos la economía de cuidados. Bueno, observamos que esto claramente
luego de la pandemia y luego de atravesar el primer año de la pandemia, encontramos que sí podría haber no solamente una continuidad, sino una exacerbación de la necesidad de los empleos en materia de salud, de cuidados paliativos, cuidados preventivos, pero también cuidados postraumáticos, no solamente en materia física nuestra, sino también en lo que ha ocurrido con la salud mental luego de haber atravesado ese proceso. También en materia de agricultura, que se preveía una reducción muy importante, sin embargo, encontramos que está habiendo un desarrollo desigual en materia de lo que son los precios de los alimentos y en lo que más tiene que ver con la tecnología en la agricultura. También se hablaba del tema del regreso al capital humano, digamos, en los propios informes del Fondo Monetario, de la CEPAL, digamos, para ver también economía más heterodoxa, más cercano al pensamiento de la maestría, vinculada a las políticas públicas que generen inclusión social, y esas tendencias en realidad lo que observamos es que puede haber mucho más fortaleza en lo que tiene que ver con el capital humano, pero también va a haber mucha más lejanía en la medida en que no volvamos a la idea más presencial, y parece que esto, por lo menos lo que nosotros observamos es que va a ser de mediano y de largo plazo. Entonces, en ese sentido del futuro del trabajo, planteando los desafíos que decía Daniel, decimos, bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió con la pandemia? Y es la segunda parte que quería compartirles con todos ustedes. La pandemia claramente irrumpe en un escenario económico, político, social muy complejo en América Latina, porque teníamos un muy bajo crecimiento económico, se había habido una reducción muy importante del crecimiento desde el 2012, que América Latina viene retrayendo su crecimiento, pero también una crisis muy fuerte del multilateralismo. Y esto a pesar, así como decía Daniel, a pesar de lo que se nos inculcó durante los medios de comunicación en los últimos 5 años, Argentina tiene una larga trayectoria de ser un país multilateralista y de una articulación muy fuerte con los organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas, incluyendo la OMC, incluyendo las instituciones financieras internacionales, y también se observaba en toda la región crecientes tensiones sociales, pero además la pandemia viene a agravarse mucho más porque América Latina es el continente que mayor urbanización tiene. El 81% de la población de América Latina vive en ciudades. Hemos dejado hace mucho tiempo, digamos, el campo, y esto también nos coloca en un desafío. Bueno, ¿qué ocurre? Hemos visto cómo eso concentró y aceleró más fuertemente los casos, no solamente de enfermedad, sino también de morbilidad con la pandemia, con el COVID-19. Y entonces decimos, bueno, claramente tenemos que recrear una nueva forma, digamos, nuevo modelo de desarrollo que sea más también equitativo en términos territoriales, que podamos descentralizar. Cuando estamos pensando a lo mejor en estrategias diferenciadas de cómo generar empleo, no podemos seguir pensando en la urbanización, tenemos que seguir pensando en las medianas aglomeraciones territoriales, pero también en todos los despoblados que habíamos generado en los 90, volver realmente hacia un trabajo en pequeñas ciudades. A esto además debemos agregarle una alta informalidad laboral. En promedio en América Latina estamos en un 54% de informalidad laboral y además con un sistema de protección social muy fragmentado y muy escaso. No es el caso claramente de Argentina, que ahora un poquito lo voy a desarrollar, pero tengamos en cuenta que ante esos desafíos, como dijimos, llegó la pandemia. Y llegar la pandemia significó que siendo, digamos, en el mundo el 8% de la población mundial, tuvimos casi el 20% de los enfermos contagiados por COVID, pero además tuvimos casi el 30% de los muertos y muertas. Esto muestra claramente el alto nivel de morbilidad que tuvimos en la enfermedad digamos, por una escasa cobertura sanitaria, y claramente a esto le debemos agregar alguna irresponsabilidad política en algunos países, particularmente en nuestro país vecino y hermano Brasil, que realmente muestra claramente cómo no hacer
digamos, qué es lo que no se debe hacer ante una pandemia, pero también otros países, no solamente eso, en Perú también observamos un alto grado de morbilidad. Quiere decir que la región, digamos, solamente el año pasado decreció un 7%, y en lo que tiene que ver con ese impacto de rebote que todos esperamos, recién estamos esperando casi un 3%, con lo cual ni siquiera vamos a volver a los niveles. A los 5 minutos voy a tratar de recordarlo, te lo juro, Agustina. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de volver a los niveles, digamos, anteriores de 2019, que en la Argentina, como ya sabemos, además veníamos mal. No es que, digamos, generalmente teníamos no solamente un 50% de desempleo, un 35% de informalidad laboral, un 90% de nuestro Producto Bruto Interno atado a la deuda externa, una deuda externa que parece ser impagable, y a eso todo el impacto de la pandemia, que tuvo un reflejo además desigual, porque afectó mucho más a las mujeres que a los hombres, mucho más a los sectores más pobres que, digamos, que a los sectores medios, y sobre todo cuando había o no políticas de protección. Y acá sí hay como una diferencia importante entre lo que sería el nivel de comparado con América Latina, y encontramos que Argentina lo que hizo, abocándose a, digamos, ampliar el sistema de salud y sobre todo a reforzar en materia de cuidados, y digamos con lo que hizo el ATP a partir de los trabajadores formales, con el IFE a través de los trabajadores y trabajadoras informales, a través de los subsidios a los sectores más vulnerados, encontramos que logró intentar detener la caída, pero sin embargo no lo pudo hacer del todo, y eso hizo que efectivamente la Argentina, que podría haber tenido una reducción de su PBI casi un 20%, solo fue un 10%, pero solo fue un 10% es mucho, es decir, porque ya veníamos en caída libre de acuerdo a lo que nos había dejado los indicadores del gobierno de la Alianza de Cambiemos. Entonces acá uno se podría plantear y rápidamente, bueno, ¿cuáles son los desafíos a corto y a mediano plazo? A corto plazo, claramente que estamos muy condicionados con la renegociación en curso del Fondo Monetario Internacional, y la resolución de esa renegociación con el FMI va a ver, bueno, qué modelo productivo y qué modelo de crecimiento del empleo queremos tener, y cómo hacemos para que no solamente se plantee esto que también decía muy bien Daniel, de la transición de la economía informal a la formal, sino, digamos, sino también qué pasa con la economía popular, la economía social. Nosotros en la Argentina le llamamos economía popular, pero es más conocida como economía social a nivel de América Latina y a nivel global, que será una de las formas comunitarias que seguramente podrán ser de transición, por lo menos en el mediano plazo, no así en el largo plazo, por los desafíos tecnológicos también que planteamos en la primera parte de la exposición. Va a ser necesario reducir las asimetrías espaciales y geográficas que tiene la Argentina. Claramente en esto hay que plantear un modelo de inclusión social, pero que tenga como destino fundamental una readaptación territorial de nuestros aparatos y nuestra matriz productiva. No quiere decir esto que debamos plantear ante tantas dificultades, ¿sí? Subestimando esos desafíos. Argentina cuenta con ciertas capacidades que incluso nos hace por lo menos tener esperanza. La primera es una importante capacidad productiva y tecnológica que no tienen todos los países de la región. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cómo fue posible coordinar la producción rápidamente de la vacuna AstraZeneca entre Argentina y México. Eso es porque Argentina tiene 140 laboratorios medicinales que no tienen todos los países. Es el sexto productor de laboratorios medicinales, y eso es muy importante para destacarlo. La amplitud del sistema de protección social, y esto me parece que es muy importante en términos de, bueno, después podremos discutir a lo largo de la maestría sobre la contributividad o no de ese sistema de protección social, pero en principio
eso ha generado que la devastación de la pandemia no fuera tan grande. Y sobre todo, como decíamos antes, un fuerte componente de multilateralismo que Argentina respeta. En esto tenemos que plantear algunos elementos como la transformación de nuestra matriz energética con base en energías renovables, la movilidad sostenible y cómo reorganizamos los espacios urbanos, la industria de la salud y plantear qué queremos ser en materia, digamos, de lo que hace a toda la cadena productiva de la industria de salud, la bioeconomía, la economía circular y sobre todo cómo la generación del trabajo decente tiene que ser nuevamente el eje de las políticas públicas. Bueno, con esto creo que se han dado varios elementos para poder debatir entre todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, Marita. Muchísimas gracias por tu exposición. Antes de darle la palabra a Martín, les contamos que quienes quieran ir haciendo preguntas a través del chat pueden ir escribiendo sus preguntas que luego van a ser respondidas tanto por Marita como Martín. Lo voy a presentar a Martín. Martín Burgos es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, coordinador del Diploma de Posgrado en Finanzas para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes, docente de posgrado en Flaxo en la Universidad de Avellaneda y en la Universidad de Lanús, especialista en la relación Argentina-China, en el cual estudió específicamente el papel desempeñado por la soja y el patrón comercial implementado por ambos países, y fue investigador semi-senior en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo del Ministerio de Economía de la Nación, dedicado a los casos de antidumping llevados adelante por Argentina. Fue investigador del CEFIDAR, donde estudió la política industrial, comercial y el proceso de integración regional. Martín, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un gran gusto, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente siempre un equipo fantástico el de Flaxo. Bueno, ya se han dicho muchísimas cosas, me parece súper interesante, digamos, y plantea mucho los desafíos que tenemos hacia adelante para pensarlo y también del gobierno para hacerlo, ¿no? Esa es una de las cosas que tienen las políticas públicas, que son justamente, terminamos yendo al hueso de las cosas. Quisiera plantear dos cosas, algunas ya se han dicho. La primera es que efectivamente nos encontramos ante dos cuestiones que se fueron juntando. La primera de ellas es la pandemia, como bien se ha dicho, y la segunda de ellas es un nuevo modelo económico, un nuevo gobierno y un nuevo modelo económico que surgió a partir de diciembre del 2019. No sé si me escuchan bien, porque ahí justo estoy teniendo algunos problemas de señal, me parece. Bien, perfecto. El cambio, digamos, son dos cosas que vinieron juntas y evidentemente generan muchas revoluciones. A ver, nuevo gobierno, nuevo modelo económico, eso, si me escucha un francés de la teoría de la regulación, me dirá, che, pero esto es raro que pase así. Pero en Argentina, yo creo que uno de los problemas que siempre existe, que efectivamente cuando pasamos del peronismo al antiperonismo, para decirlo rápidamente, cambia el régimen de acumulación. Nosotros los economistas decimos modelo, digamos, epistemológicamente está mal. El tema es acá un régimen de acumulación. Uno cuando va a Francia, van pasando los gobiernos de derecha y de izquierda, más o menos sigue, hay muchas continuidades. Acá cuando pasamos de un gobierno peronista a un gobierno de derecha, las discontinuidades son terribles, tremendas, ¿no? Y entonces eso es como un poco de las cuestiones bastante raras que existen en Argentina. Evidentemente hay una pelea, no solo ideológica, sino política muy fuerte respecto de lo que hay que hacer, esto que se llama la grieta en general, pero uno de los problemas que genera a largo plazo es que un sector económico tiene que ir adaptándose a uno o a otro en función del modelo que sea.
Le doy el caso de la industria automotriz. La industria automotriz estaba hasta el 2015 haciendo enormes esfuerzos para generar componentes nacionales y tratar de importar lo menos, de Brasil sobre todo, la menor cantidad de vehículos. Uno de los grandes logros que hubo es que hubo un patentamiento de casi 1 millón de vehículos en el 2013, que fue récord. Bueno, a partir del macrismo, la industria automotriz se volvió directamente importadora de autos de Brasil. Y eso podía hacer porque en ese modelo eso lo podía sustentar con endeudamiento externo. Financiaba las importaciones de autos terminados, ¿no?, con financiamiento externo. Así que imagínense que obviamente al llegar este gobierno, casi toda la deuda defaulteada, con una deuda con el FMI impagable, bueno, evidentemente lo primero que se le dijo a la industria automotriz, a las terminales, fue: no pueden importar como lo hicieron durante el macrismo. No lo pueden hacer, porque si no este modelo explota. Entonces los sectores económicos, así como la industria automotriz, todos los sectores se tienen que readaptar a el nuevo formato, al nuevo modelo macroeconómico, y obviamente eso implica para muchas de ellas la reducción al mínimo de las importaciones que ellas necesitan para producir, lo cual obviamente es un gran problema. No se puede sustituir todas las importaciones. Pero eso es solo uno de los problemas que aparece, y obviamente que una industria que tiene que hacer tantos cambios dentro de la planificación, y ahí aparece un concepto clave, me parece, que surgió mucho desde la pandemia. Una empresa que tiene que cambiar tanto su planificación interna, su planificación de negocios y de rentabilidad, obviamente, en función de un cambio de gobierno, genera para la empresa una incertidumbre, una inseguridad. Las elecciones hoy por hoy sabemos que la puede ganar Cambiemos, la puede ganar el peronismo. Entonces eso, esa especie de empate, de ida y vuelta, de alternancias políticas que tenemos, para una empresa es muy peligrosa. ¿Cómo puedo yo invertir en algo, en una maquinaria para producir durante 10 años, si no sé exactamente quién va a ganar en el 2023, y si gana Cambiemos sé que mi máquina no me va a servir, ¿no? Entonces genera muchísimas cuestiones que tienen que ver con la propia incertidumbre respecto de la política económica, que es algo muy fuerte en Argentina y que evidentemente tiene impacto en lo económico. Entonces eso es lo que nos ocurrió en el 2019. A eso se le tiene que agregar obviamente todo lo que es la problemática macroeconómica en general, que son toda la cuestión de la deuda, toda la cuestión de la inflación, las cuestiones del tipo de cambio, y todo lo que con los diarios sabemos. Y bueno, tal vez no a tardarse tanto en esta charla, simplemente decir que como condición básica para el desarrollo económico tenemos que tener una macroeconomía consistente y una macroeconomía estable. Todo lo contrario a lo que tuvimos en el gobierno anterior. Y si bien existen muchísimas dificultades, la inflación no se va a reducir de un día para el otro, de un año para otro, porque ya hace mucho tiempo que está instalada. Bueno, podemos decir que estamos mejor respecto de hace 2 años atrás, ¿no? Me parece que eso ya de por sí, y a pesar de la pandemia y muchas cosas, ya de por sí es algo importante. Y después la segunda cuestión que vino a modificar verdaderamente todo, dentro también de la planificación de las empresas, es el tema de la pandemia. Con la pandemia lo que apareció es restricciones de circulación de mercadería, de circulación de personas y de circulación de dinero. De dinero, ¿por qué lo digo? Porque Argentina tiene como una de las grandes, de los grandes problemas para mí, que se maneja mucho dinero efectivo. Y el dinero efectivo, vos tenés que ir y contactarte con el otro para pagar o para cobrar. Eso, digamos, el bajo nivel de bancarización, el bajo nivel de ahorro en pesos, se ahorra mucho en dólares en los bancos, hace que los préstamos sean pocos. Bueno, hay muchas explicaciones, inflación, hay muchas cuestiones que van detrás de ellos, pero claramente si las personas no pueden circular, tampoco lo puede hacer el dinero en esas circunstancias. Esos 3 problemas de restricciones de personas, de mercadería y de dinero, que fueron clave para entender
Obviamente, la pandemia te sirve para hacer una autopsia también en dónde está el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo son sobre todo la circulación de esas tres cosas: circulación de dinero, circulación de mercancía y circulación de trabajadores, ¿no? Entonces, esas tres cosas son como las claves. Entonces retomamos un poquito las bases de cómo funciona esto, teoría económica del siglo XIX, y cómo se veían las cosas. Digamos, al restringir esa circulación, vos te das cuenta de un poquito cómo funcionaba la economía hasta el 2019, cuáles eran los problemas que había y cuáles son los que vas a tener en un caso como lo que tuvimos el año pasado, de restricción fuerte de lo que se llamó el confinamiento. Las respuestas obviamente son, eso implica que las empresas, todas ellas, tanto los bancos como las empresas privadas, diría todas las organizaciones, porque ahí también tenemos que obviamente incorporar al Estado, tienen que volver a planificar la forma de producir, que produzcan bienes o que produzcan servicios, en este caso es lo mismo, tienen que volver a pensar la forma en que trabajan. Y eso me parece que es la gran revolución que va hacia adelante. Yo siempre recuerdo que los sindicalistas franceses, cuando aparecieron el gran debate de las 35 horas semanales de trabajo allá, ellos lo que decían es, bueno, lo más importante de todo esto es que los sindicalistas y los empresarios tienen que sentarse a volver a pensar la forma en que trabajan. Y eso fue un poquito en un momento de ebullición sindical, después de las huelgas del 95, etcétera, fue algo muy importante. Bueno, se acordarán, entre otros, muy importante, digamos, puede ser para los dos lados, ¿no? No es que los ganadores de eso fueron los sindicalistas. ¿Se acuerdan la película de Recursos Humanos? Aquella película francesa de esos años, fin de los 90, donde se marcaba que, bueno, los ganadores en una parte eran los empresarios, de la forma en negociar ese tipo de modificaciones. Digamos, evidentemente, ahí aparece la cuestión tecnológica como algo clave. Era una tecnología latente, el Zoom en el que estamos ahora ya existía, salvo que nadie sabía, o casi nadie, que eso existía. Una reorganización total de las empresas, el que viaja al exterior, el que viajaba al exterior antes, los CEO que viajaban a juntarse a tomar un café para definir algo, ahora lo hacen por Zoom. Obviamente para las empresas muchísimo mejor. Digamos, hay como una modificación bastante grande dentro de la jerarquía del poder dentro de las empresas, ¿no? El jefe de piso, el que muchas veces contaba su poder en función de la cantidad de gente que laburaba en su despacho. Esa gente, si todo el mundo pasa a teletrabajo, que es el gran tema de hoy para todas las organizaciones, entonces va perdiendo poder, pues su poder era un poder territorial, para decirlo así. Y el otro, obviamente la otra organización que tiene gran poder territorial es el sindicato. Pero los sindicatos también que trinan con ese tipo de cosas. No obstante, nosotros pudimos encauzar todo eso en Argentina a través de una ley de teletrabajo que es muy buena. Me parece que, de hecho, la UIA está bastante en contra. Habrá que ver si se termina efectivamente implementando, porque el peso de la resistencia empresaria es muy fuerte ahí, pero por lo menos es algo que está encauzado institucionalmente dentro del marco del convenio colectivo de trabajo, y es algo que es un ejemplo de lo que hay que hacer frente a un cambio tecnológico de la magnitud que estamos teniendo. Hay que encauzar con políticas públicas esos cambios. Lo que no se puede hacer, me parece, es rechazar la tecnología o hacer un tipo de resistencia que termina siendo totalmente contrario a la productividad de la empresa. Hoy por hoy el salto de productividad de las empresas pasa mucho por eso, por adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, es un problema, obviamente, porque como bien dijo Marita, eso puede llegar a generar desempleo de distintos tipos. Si las oficinas del centro se empiezan a vaciar, va a haber obviamente toda la gente de limpieza, toda la gente que estaba de los bares y restaurantes que estaban asociados a ese tipo de consumo en el centro, van a estar obviamente con grandes problemas hacia adelante.
Entonces tenemos un salto de productividad en ese sentido, que es muy grande, que se compensa un poco con la cuestión de los protocolos en la industria, que los protocolos en la industria lo que hacen es que se reduzca la productividad. O en los turnos médicos antes eran cada 10 minutos, ahora son cada 20 minutos, y eso hace que haya menor productividad en la atención médica, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas cuestiones que ponen en adelante un concepto que para mí es clave, que es el tema de la planificación. La planificación de las organizaciones, tanto de las empresas privadas como también del Estado. Y ahí me parece que hay un punto que es súper importante para marcar. El Estado tiene que planificar mejor. Hoy por hoy, bueno, los problemas que hay en la docencia, en la educación, para manejarse a través de, más allá de las cuestiones pedagógicas, obviamente, que las hay, son debates totalmente válidos, hay una dificultad para enfrentar la computadora, para resolver el problema de la educación, resolver la posibilidad de tener o no tener un aula, que creo que fueron de lo más complejo, es uno de los temas más complejos que tenemos hoy por hoy. Entonces aparece una pregunta, ¿qué hace cómo se educa? Seguramente se puede educar en estas circunstancias, ¿no? Simplemente cambiar el formato. Ahora, el Estado tiene la posibilidad, tiene la capacidad para generar esos cambios así tan abruptos que hay en el formato de educación. Digo, más allá de los aspectos pedagógicos, ¿no? Dejándolos un poco afuera, porque obviamente es una discusión que yo como economista no puedo meter a opinar, pero evidentemente, si eso fuera algo que se pueda lograr, el Estado tiene la capacidad para hacer que todos los alumnos sigan efectivamente de alguna forma el proceso educativo más allá de esta circunstancia. Bueno, eso es un problema que atañe más a la planificación del Estado dentro de él, más que otra cosa, ¿no? Entonces me parece que eso es algo muy importante para manejar. Después el tema del dinero, que fue muy importante, eso, digamos, ahí también yo creo que la política del gobierno en general fue importante. ¿Se acuerdan? Al principio se habían cerrado los bancos, se decían que no era un sector esencial. Bueno, obviamente enseguida se dieron cuenta que era esencial los bancos, y mucho más en Argentina, en el que poca gente se maneja a través de otros medios que no sea el efectivo. De repente, obviamente, hubo un boom de todo lo que son las billeteras virtuales privadas, que ya existían, obviamente, ¿no? Estamos hablando de Mercado Pago, estamos hablando de Ualá, estamos hablando de toda una movida que era sobre todo para los jóvenes, pero que se fue intensificando. Y ahí el Estado fue acompañando con de muchísimas maneras, ¿no? Hubo muchísimos proyectos a través de la SUBE, a través de ANSES, digamos, a través bueno, las propias tarjetas del Banco de Nación y provincia, que ahora están en esa aplicación más general que hay con todos los demás bancos que compiten con las billeteras virtuales. Ahí hubo una política pública que efectivamente acompañó eso. Y de nuevo, me parece que todo lo que es billetera virtual, el Estado, ustedes saben que, o no tal vez, pero los bancos es uno de los sectores más con mayores regulaciones a nivel internacional, en Argentina también, y aparte en Argentina tenemos los dos bancos más grandes que son públicos, de provincia y de nación, con lo cual es un sector que está muy controlado por el Estado de alguna forma. No obstante, el Estado no pudo generar una billetera que pueda competir estatal, digamos, y unificado, porque hubo varios proyectos en distintos despachos, pero un proyecto unificado que pueda efectivamente tener algún tipo o sea, unificar política, que sirva para unificar política, no solo para competir con los bancos, que me parece que por ahí no va la cosa. Pero la tarjeta alimentar, en vez de ser una tarjeta, tendría que ser hoy por hoy ya una billetera virtual. Digamos, hay muchas cosas que, si bien el Estado se ha metido de distintas formas, creo que hay para mejorar, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, eso es
digamos, para el movimiento de dinero en general, y evidentemente las transferencias, el home banking y todo eso, y las billeteras virtuales ya van a empezar a tener un papel, y los propios bancos, como la filial que te atiende, obviamente va a empezar a tener otro, ¿no? Me parece que es mucho más, va a ser mucho más todo virtual a través de las computadoras, con sistemas de seguridad, con todo eso ya se puede hacer. Simplemente es sobre todo el usuario que se tiene que acostumbrar, y a veces los bancos no avanzan más, porque justamente, si te cambian siempre la cuestión es la misma, si te cambian la pantalla del home banking todos los meses, para vos como usuario es una complicación. Por más que es mejor, no se puede hacer porque vos te tenés que poder encontrar fácilmente todos los botones que usás. Entonces, bueno, digamos, eso son todo, es un poco la magia de la tecnología, ¿no? Todo el famoso QWERTY, el problema del QWERTY, que ustedes saben que los teclados de la computadora están ordenados así porque eso les servía a los ingleses como máquina de escribir, para que no se traben todos los cositos. Sí, bueno, esto, digamos, para los más grandes, ¿no? Los que vivieron el momento de máquina de escribir. Pero cambiar la forma en que están ordenados hoy por hoy el teclado sería un enjambre, sería un lío para todos. Entonces la definición fue decir, bueno, sigamos con el QWERTY, ¿no? Pero bueno, son rarezas de la tecnología, pero que a veces se tiene que atrasar o tiene que seguir un paso, para decir así, una trayectoria, y no lo puede cambiar, porque si no es más el lío que haces que lo que acomodás. El último tema que quería mencionar es el tema de las aplicaciones, que hoy por hoy el trabajo en aplicaciones, que es algo que es, digamos, hay que empezar a pensarlo bien, evidentemente sirve para trasladar mercadería, sea la comida, pero también cada vez más sirve para manejar productos mayoristas. Entonces se está convirtiendo en una potencia logística, todo lo que es pedido ya y todo eso se están convirtiendo ya tienen depósito de logística, entonces se está convirtiendo en otra cosa. Como la gente no se puede mover o se mueve mucho menos, entonces es la mercadería la que tiene que moverse. Y eso es, obviamente, a través de lo que comentaba Marita, lo que hacen esas aplicaciones es aprovecharse de la informalidad, porque el delivery ya existía, el remis ya existía, antes de Uber y antes de Pedido Ya. Simplemente las aplicaciones lo que hacen es acumular capital, lograron, algo que no podía el remisero o algo que no podía el delivery, acumular capital sobre la informalidad que ya existía. Entonces, de alguna forma, obviamente está todo ese debate si son trabajadores dependientes o no dependientes, pero evidentemente fueron muy útiles en esta pandemia. En una aplicación podías tener un montón de cosas, lo mismo que en Mercado Libre, digamos. Evidentemente estamos ante una nueva forma también de comprar, de consumir, lo cual modifica y que ya se instaló, con lo cual estas cosas, y que ya se legitimó sobre todo hay grandes debates también en el gobierno sobre qué hacer con las apps, si ponerle un estatuto especial, una especie de gris entre el mercado, entre el empleo negro y el empleo blanco, o regular, digamos, era un gran conflicto que obviamente las empresas no quieren eso, y es una cuestión que obviamente aparece en todo el mundo. Así que para no ser largo por ahí, dejando un poquito, ya llegamos a parte de 11:30, dejando un poquito para la discusión posterior, digamos, me parece que una de las claves que tenemos hoy por hoy es esa cuestión de la planificación, tanto que hay que volver a rescatar, ¿no? Es un debate, el mercado existió siempre. Milei lo dice, hace 2000 años que el mercado existe, sí, pero hace 2000 años cuando Jesucristo peleaba contra los mercaderes del templo, no era capitalismo. No es algo relevante para entender lo que pasa hoy, el mercado. Sí es relevante, y yo sé que nosotros lo usamos incluso como, así como usamos modelo, como una forma un poco fácil de hablar de las cosas. Pero hay que volver a plantear el tema de la planificación. En verdad, Adam Smith empieza La riqueza de las naciones hablando de cómo se organiza una fábrica, la fábrica de alfileres. Y eso es el capitalismo. Es alguien que organiza la producción y trata de sacar productividad a través de la mejor división técnica del trabajo.
Y eso es lo que tenemos que pensar, sobre todo hoy por hoy. Pero no solo creo que hay que pensar en la cuestión de la planificación interna de la empresa, del Estado también, porque tiene que mejorar muchísimo la planificación interna del mercado, dentro del Estado, digo, ¿no? Está muy, uno que tiene un poquito de experiencia en eso, está muy dividido entre los ministerios, armar una base de datos, un Excel con 44 millones de filas, que podemos decir nombre, apellido, dirección y de qué trabaja cada ciudadano en Argentina, no se puede hacer. No se puede hacer. Y ahí también hay una gran consecuencia, si se quiere. Los asiáticos sí no tienen problema en hacerlo. Y aparece ahí, no voy a citar a alguien que está siendo cancelado últimamente, pero hay como una especie de gran ventaja en que aparece ahora en la sociedad disciplinaria de tipo asiático. Ellos lograron frenar la pandemia de los muertos. Las sociedades occidentales, y nosotros estamos ahí, junto a las europeas y las estadounidenses, perdimos claramente la batalla. Es decir, el liberalismo está perdiendo claramente la batalla frente a la pandemia. Y volviendo a ese intelectual cancelado, eso, digamos, puede ser el origen de algo muy importante, que es cada vez la mayor legitimación de una sociedad cada vez más disciplinaria para, obviamente, generar otro tipo de política. Y eso no solo lo tenemos que ver desde un país como Argentina, sino es lo bueno y lo malo de todo esto. ¿Qué quiere decir? ¿No? Porque que el Estado intervenga, que haya instituciones, en sí no está mal de por sí. Obviamente puede tener graves problemas. Sabemos cómo funcionan los autoritarismos en Asia. Y a la vez sabemos que Asia hoy por hoy es el continente, como bien dijo Marita, que se está quedando con todas las industrias. Y ahí hay que volver a revalorizar algunas cuestiones que tienen que ver más no con la planificación interna de los estados, sino con la planificación macrosectorial de los estados. Y ahí me quiero referir a los planes quinquenales chinos. Algo deben tener esos planes quinquenales para que China hoy por hoy llegue en el lugar en que está. Entonces, así como empecé la charla diciendo, bueno, la macro, el nuevo modelo económico implica que tiene que cambiar los sectores económicos, también se requiere pensar un nivel de planificación macrosectorial que sea más fuerte, que no sea tal vez solo un sistema de conversaciones, como a veces se dice, sino algo mucho más rígidos, obviamente, digamos, dentro de lo que se puede, las condiciones políticas, la aceptación de la población, claramente, pero ahí yo creo que hay algo indicativo que tiene que ser cada vez más fuerte de parte del Estado y tratar de imponer algunos objetivos al sector privado. Imponer algunos objetivos de producción, algunos objetivos de exportación. Y ahí, digamos, y para cerrar, pero abrir obviamente a la vez, no puedo dejar de pensar que lo que dijo Daniel de la relación industria-agricultura, que es algo que obviamente en la historia argentina se hizo cada vez más presente, hoy tiene que incorporar dos otras dimensiones. Que son la tecnológica, que es esto de lo que estamos hablando, y que son obviamente la economía popular, que también Marita charló, que digamos, se podría incluir muchísimas cosas ahí, también el 35% de informalidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, y eso es un texto de Jorge Katz que me parece interesante para leer, que dice que hay 4 Argentinas: la de recursos naturales, la industrial, pero que tiene rezago tecnológica, lo que llamaríamos la economía popular, que son esos 35% de informalidad, que es todo un tema que obviamente hay que tratar de mejorar esa circunstancia, y la Argentina tecnológica, que hoy por hoy es Globant, es Mercado Libre, son un montón de empresas que obviamente hacen a todo lo que estuvimos hablando hoy por hoy. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo, y me parece que no es crear nuevos sectores. Y tal vez como se pensó en su momento con el turismo.
El desarrollo es la articulación de esos 4 megasectores: tecnología, recursos naturales, industria y economía popular, para que esos 4 sectores, sí, en el cruce, en los puentes que se generen, aparezcan efectivamente nuevos sectores que puedan incrementar la productividad. Digamos, y ahí la interrelación entre la industria y la tecnología es claro, y es todo lo que es la industria 4D, como 4.0, como bien se dijo. Pero solo tomaría un ejemplo para mostrar un poquito por qué se tendría que meter el Estado en eso. La interrelación entre la tecnología, o sea, ese megasector tecnológico, y la economía popular, la informalidad, hoy por hoy ya existe. Y son justamente esos trabajadores de app de los cuales hablamos. Porque es una tecnología que integra, que se aprovecha de la informalidad para hacer esto, pedido ya y todo eso. Eso, digamos, es algo que ya la planificación, pues, más que Estado es una planificación, alguien lo pensó antes de armarlo, y es el algoritmo, y es todo lo que decía Marita, obviamente. Es una planificación que hizo el privado. ¿Cómo me aprovecho del nivel de informalidad para acumular capital? Eso plantea, obviamente, la necesidad de una política pública, tanto para la regulación de esa forma de acumular capital, como también en si no es posible que el propio Estado genere aplicaciones para poder integrar de otra forma, y no en función de la acumulación de capital, la informalidad, que muchas veces se requiere, digamos, un plomero. Entonces, lo que antes eran las páginas amarillas, ¿se acuerdan? Que ustedes miraban y decían, bueno, quiero tal negocio en mi barrio, y entonces uno podía efectivamente encontrarlo. Google hace un poco lo mismo, pero lo hace con las empresas formales. ¿Por qué el Estado no podría hacer eso con los emprendimientos informales? De forma a organizar la demanda, que es lo que hacen las apps, en función de la oferta existente en el barrio. Yo sé que todo ese tipo de cosas, que van obviamente, digamos, generan otros debates, que si vos como Estado podés generar empleo en negro, hasta qué punto podés ponerlo en gris, esa informalidad, pero son justamente las cosas que se vienen y de las cuales no hay que tener miedo a hablar. Si uno piensa que el capitalismo es que todo el mundo estemos trabajando en blanco, no se da cuenta de que eso no existe en China, no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, porque la informalidad está en todos lados hoy por hoy, y mucho menos en América Latina. Y tampoco existe en el sector privado, donde la cantidad de gente que está contratada de forma irregular, como los tributos, etcétera, hace que evidentemente tenemos un grave problema. Así que bueno, ahí tenemos dos opciones: o decir, todos tienen que estar en blanco, o agarrar efectivamente el modo en que funciona el capitalismo y orientarlo, mejorar la vida de la gente a través de digamos, de pensar esas cuestiones y ver qué hacer, y a través de la política pública. Así que bueno, lo dejo hasta acá, me pasé un poquito de tiempo, pero esperemos que tratemos de hacer el debate. No sé si tenemos tiempo para preguntas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias por tu exposición. Si tenemos algunas preguntas en el chat, si les parece, las vamos a ir formulando y vamos contestando. En primer lugar, Nahuel le hace una pregunta a Marita, dice: buenos días, Marita, gracias por tu exposición. Quería pedir tu opinión respecto a cómo impactó la virtualidad y el aislamiento en la organización del movimiento obrero y el ejercicio de los derechos laborales. Sí, me parece que, bueno, gracias Nahuel por la pregunta, la había leído. Me parece que hay una parte de la respuesta que Martín aproximaba, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con que la primera cuestión es que toda crisis o toda incluso renovación tecnológica o revolución tecnológica genera siempre un momento que generalmente es de corto, a veces es mediano, donde el movimiento obrero, digamos, organizado, está como sacudido,
digamos, lo pasó con el ludismo, que creyó que la forma era destruir las máquinas, pasó, por ejemplo, en lo que fue la reforma del Estado en la década del 90 en Argentina, donde también hubo una desarticulación muy fuerte, incluso digamos, una desagregación de las centrales, lógicamente por las propias posiciones históricas que tomaron en ese momento. O sea, siempre hay un momento donde el movimiento obrero parece como a la saga. Ahora, esto no quiere decir que luego no se encuentren formas de articulación. Los trabajadores son más invisibles cuando trabajan en sus casas, y esto lo conocemos con los trabajadores de las APP, pero por ejemplo en YouTube, que también es una plataforma y obviamente es una de las primeras que sindicalizó, que logró un sindicato mundial de los youtubers, y que terminaron, digamos, poniendo muy buenas condiciones a la empresa. Entonces esto es posible siempre y cuando pueda llegar a haber una mejor articulación. Pero esto ocurrió en las propias estrategias que han desarrollado los trabajadores y trabajadoras cuando veían impedido su derecho al convenio 87, que es el de libertad sindical, y eso se ve, por ejemplo, en los propios metrodelegados. La historia de los metrodelegados del año 93 en adelante es que lograron construirse como colectivo, a pesar de ser opositores a la línea oficial en su momento, y con mucha conflictividad, a través de esto, de poder articular entre ellos con un buen entretejido digamos, nada, que hoy llamaríamos el WhatsApp, ¿no es cierto? Pero quiero decir, de muchas estrategias comunicacionales que van transformando la lucha sindical. Así que creo que sí, que hay respuestas desde el Estado, y una fue la ley de trabajo que como dijo Martín, no está en vigencia, porque entra en vigencia cuando se termine la pandemia, y esto es importante decirlo. También es importante decirlo que gran parte de los reclamos que tenían los dirigentes y dirigentes sindicales de las 3 centrales sindicales argentinas y que fueron expresadas en el Congreso Nacional fueron vetadas en el momento de digamos, de la reglamentación de la ley. Y esto tiene que ver con la presión de la UIA, al cual estaba haciendo referencia Martín, que tiene que ver claramente con que las empresas, sobre todo cuando el trabajador podía pedir el regreso al trabajo presencial, y entonces acabó todo un debate, porque en realidad, digamos, particularmente las empresas que nuclean a la UIA, que no son todas las multinacionales, o sea, de hecho no son las multinacionales las que están en la UIA, digamos, planteaba que no, que en realidad es facultad del empleador hacerlo. Entonces ahí todo un debate que terminó con el veto de la ley. En este momento el Ministerio de Trabajo está trabajando lo que tiene que ver con con un proyecto de ley sobre las APP. Creo que ahí nada, me parece que a lo largo de la maestría estaría interesante conversar con Pablo Topet, que es uno de los pensadores o asesores fundamentales que está trabajando desde el derecho laboral en esa línea, así que bueno, seguramente lo invitaremos a Pablo para que nos auxilie con esas cosas. No sé si con eso nada, respondemos, ¿sí? Muchísimas gracias, Marita. Voy a leer 2 preguntas más que son generales. Graciela pregunta si logramos implementar una reforma fiscal real, ¿se podría aplicar el sistema de renta básica universal implementada en Alaska o en parte en España? Y leo también la pregunta de Carlos, que dice, ¿no se precisa también una mejor y sinérgica articulación entre las diferentes áreas, ministerios del Estado, pero para a su vez poder articular mejor estos 4 sectores factores del desarrollo? No sé si Martín quiere hacer algún comentario, o Daniel, o Marita. Sí, sí, se necesita más sinergia entre las áreas del Estado. A veces hay un concepto de unidad del Estado que muchas veces se pierde. Y eso es una de las cosas que, bueno, que cuando uno se mete en esas cosas se da cuenta que funciona así. La cuestión es si tiene que ser así.
Yo creo que no, yo creo que tiene que ser mucho más unificado la postura del Estado, más allá de los ministerios. Y después, la cuestión de la renta básica universal es muy compleja porque generalmente tanto los movimientos sociales como el peronismo está en contra, así que bueno, eso hace muy difícil la posibilidad que se implemente, ¿no? Sí, yo coincido con Martín sobre la renta básica. De esos ejemplos, Alaska es muy especial, y de España. Me parece que acá la valoración del trabajo es muy importante, como decía también Martín, la economía popular o la sociedad del cuidado, en realidad quieren que se les retribuya por su trabajo y no estar subsidiados. Ahí hay una suerte de rechazo y una valoración casi ontológica del tema de la importancia de trabajar, eh, que todas las personas tienen ese derecho al trabajo y no simplemente a ser subsidiadas o controladas a través de un subsidio. Así que me parece que la apuesta me parece más progresiva, si bien podemos meterlo dentro del progresivismo, esa postura, no funcionó ya en el gobierno de Cristina, que ya se planteó contra el debate que en ese momento planteaba Tomada de todos los trabajos en blanco y pleno empleo, que como dice Martín ahora ya no es posible tampoco, pero me parece que tenemos el desafío de articular estos 4 sectores, planificar mejor y ver cuál es el trabajo real. Hay un interesante libro de Mazzucato sobre la teoría del valor actualizada, y pagar a mucha gente que hoy, que el capitalismo no pagaba. En la sociedad del cuidado, en el trabajo doméstico, etc. Y me parece que hay que pensar el trabajo en estas categorías, tal vez de leyes grises, no solamente el modelo fordista de la ley de trabajo y equipo de trabajo, sino en el modelo también de capitalismo de plataforma, que requiere algún tipo de regulación, de intervención y de planificación. Así que me parece que habría que, se puede debatir, pero me parece que habría que estimular más cómo incluir laboralmente, cómo formalizar lo informal de alguna manera. Y me parece que este es uno de los desafíos para la sociedad nuestra, para los próximos años, crucial, por la cantidad de informales que existen, por la importancia política que ha adquirido la economía popular y porque ese tema del salario universal también a veces se cruza con dimensiones liberales, digamos, que es un problema impositivo de cómo regular la distribución fiscal para que nadie se muera de hambre y todos puedan consumir. Me parece que el desafío de la inclusión, de hacer sustentable este país en estas 4 dimensiones, requiere pensar el trabajo y el valor y las distintas dimensiones que están teniendo los sectores laborales de una manera creativa y más planificada. Bien, Daniel, Martín, Marita, bueno, muchas gracias por sus comentarios, sus participaciones, la exposición de Daniel, que en un primer momento con el recorrido de la historia de la maestría y después el planteo de una serie de desafíos de mediano y largo plazo y al mismo tiempo integrar en eso la problemática de la coyuntura, nos dio un panorama de el enfoque y la invitación que les hacemos desde la maestría a estudiar, a reflexionar, a pensar en políticas públicas, a pensar en la cuestión del desarrollo, siempre desde un enfoque
situado siempre desde un enfoque que recupera la tradición de pensamiento latinoamericana y el análisis situado de la problemática argentina y la problemática regional, y al mismo tiempo también lo sitúa en las transformaciones actuales del capitalismo, la relación, digamos, las transformaciones en las relaciones de poder a nivel mundial. Y en ese sentido, tanto Marita como Martín nos permitieron desde la especificidad, pero al mismo tiempo también desde la integralidad de su reflexión, vincular dos aspectos que hacen a una parte sustantiva de la maestría, como es pensar la relación trabajo, empleo, desarrollo, políticas públicas, y en el caso de Martín, al mismo tiempo, las transformaciones tecnológicas, las transformaciones económicas, en la organización, digamos, del trabajo y de la producción, y al mismo tiempo también dilucidar algunas oportunidades y desafíos en términos económicos productivos para pensar una estrategia de desarrollo, un modelo de desarrollo a mediano y largo plazo. Bueno, con esto entonces queremos dar un cierre a la actividad del día de hoy, a la jornada de apertura de la Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social, dándole, como dijo Daniel, la bienvenida a esta nueva cohorte, a alumnos que se incorporan a la maestría, pero también se incorporan centralmente al área Estado y Políticas Públicas y a la Flaxo Argentina. Y todas estas cuestiones que planteamos en nuestra jornada de apertura van a ser retomadas con más detalle, con más grado de profundidad en cada una de las materias, y en ese sentido, ya a partir de la semana que viene, vamos a dar curso al inicio formal de las clases. Bueno, con esto entonces les agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros expositores, a nuestros profesores, a Martín, a Marita, los despedimos a ellos y les pedimos exclusivamente a los alumnos que ingresan este primer año a la maestría que se queden, porque vamos a hablar de algunas cuestiones operativas, y al resto los invitamos a desconectarse y nuevamente agradecerles este acompañamiento. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Marita, muchas gracias Martín, saludos a todos.